Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida al programa de radio de la Asamblea Popular de Houston desde los Estados Unidos y desde los estudios de Radio Pacífica al sur, desde Houston, Texas. Estaremos transmitiendo en este programa en español hoy 3 de septiembre del año 2015, son las 7 de la noche y este es el programa número 8. Y este programa es una extensión de lo que practicamos como organización social en Houston y le llamamos Asamblea Popular. Este es un programa de contenido variado relacionado con las voces de la comunidad de Houston, así como también la esperanza de encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a quienes les debemos esta motivación que nos hace llegar a sus hogares a través de esta producción radial. Durante los próximos 60 minutos escucharemos noticias, reflexiones y una entrevista, una sorpresa además, y mucho más en este contexto de nuestra Asamblea Popular de Houston para el mundo. Hoy tenemos un programa especial, pero quisiera hacer una introducción porque en la Asamblea Popular se caracteriza porque existe una diversidad cultural. Existe, bueno, como todo Houston, como una ciudad que tiene personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes países. Las hay desde el sur de Sudamérica hasta el norte, en los Estados Unidos. Y bueno, tenemos una serie de nacionalidades. Entonces, hoy vamos a estar conversando con Filiberto Delgado. Filiberto Delgado es un activista y además es un analista político. Yo creo que él no se considera, porque es un hombre muy parco. Por cierto, es una de las personas que más lee de los 60 años que tengo de vida. Creo que es una de las personas que más lee. Filiberto acaba de hacer un viaje a Venezuela. Entonces, este programa va a ser como una bitácora donde nos va a encontrar, contar su viaje a Venezuela y además nos va a hacer comentarios sobre los sucesos, sobre puntos claves para entender lo que pasa en Venezuela, porque lamentablemente los medios de comunicación están en contra, o sea, la matriz de opinión en relación a Venezuela no solamente es falsa, agresiva, sino además muy constante y muy numerosa. Entonces Phyllis nos va a ayudar a contarnos su viaje y a darnos sus opiniones sobre Venezuela. Buenas noches, Filiberto. Bienvenido al programa de la Asamblea Popular. Además, tú eres asambleísta. Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a los compañeros de la Asamblea. Realmente es un gusto estar aquí y es un gusto compartir un poco la plática, compartir las vivencias que uno tiene. En esta ocasión, pues voy a compartir mis experiencias de este viaje a Sudamérica, Venezuela. ¿Cuándo saliste de viaje? Caray, yo soy malo para las fechas, ha de ser como unos 15 pero para los lugares sí eres bueno, sí, ¿no? Más o menos creo que salí el 19, 18 de agosto. En un viaje hacia el sur, hacia el Tahuantinsuyo. O sea, pues, claro. Ahora, ¿en ese viaje a Venezuela te fuiste directo de Houston o...? No, pasé por México, pasé a Michoacán, que es una de las partes que más me gusta a mí, se puede decir que del mundo. Claro. Yo soy originario de Salvatierra, Guanajuato, pero Michoacán para mí es como la casa del vecino. Entonces pasé, platiqué un poco con los universitarios de Morelia, Michoacán, con amigos, viejos amigos que tengo, con familiares. ¿Por qué la universidad? Que siempre te he escuchado
eso de Michoacán, el tema de la universidad y estar pendiente de esos movimientos? Bueno, realmente la Universidad Michoacana supuestamente es la segunda más vieja de la patria grande del continente. La primera, según tengo entendido, es la Universidad de San Carlos de Guatemalán, también conocida como Guatemala. Y bueno, yo conocí a varias gente de allí, es donde se inició, se puede decir que se inició la conquista la independencia de México. Ahí estuvo Miguel Hidalgo como rector de esa universidad, después estuvo José María Morelos, de ahí salió Melchor Ocampo, y un gran número de activistas que han luchado por la liberación de México. Entonces todavía sigue ese espíritu ahí, espíritu combatiente, espíritu, se puede decir que independiente hasta la fecha. Los jóvenes han estado muy al pendiente de todos estos movimientos que ha tenido México a través de los tiempos. Claro, entonces, ¿desde Michoacán te fuiste a Venezuela o fuiste para otro lado? Sí, no, desde ahí me fui de Michoacán, me pasé a la capital, a México, Tenochtitlan. Ajá. Y de Tenochtitlan de ahí me fui a Panamá, y de Panamá pasé al estado de Carabobo, en la República Bolivariana de Venezuela, ya en lo que nosotros, los que somos... O sea, fuiste al estado, o sea, llegaste al aeropuerto internacional de Valencia. Sí, que además es una ciudad que está como a ¿cuánto? 2 horas de Caracas. Algo así. Y además es una ciudad industrial y es una ciudad con mucha gente joven. Una ciudad con mucha historia también. Algo de lo que me interesaba era conocer la casa de donde pintó los murales Michelena. Claro. El pintor Michelena, un gran pintor. Claro. Pero resulta que... es la casa de Páez. De Páez, y además esos murales, como cosa curiosa, los pintó el padre de Arturo Michelena. Para los que nos están escuchando, Arturo Michelena es el pintor más importante de la etapa neoclásica en Venezuela, o sea, del siglo XIX, y fue el que elaboró prácticamente toda la iconografía nacional en la historia, las batallas, en los próceres importantes. De manera que este pintor está en la mente de los venezolanos desde niño, ¿no? Sí, exactamente. Fue la verdad que descubrí al ir a la casa. Descubrí los murales que no los pintó Michelena, sino el papá, donde relata las batallas de Páez contra el invasor español. Entonces fue una experiencia muy grata, un clima estupendo. Claro. Y esa casa, ese museo está bien... Está bien conservado, la casa está muy bien conservada, en un ambiente muy relajado del Caribe, de la región del Caribe. Ahora, cuando fuiste, porque creo que además fuiste para otros centros culturales y sabemos que el petróleo está a muy bajo precio y además eso ha afectado la economía venezolana tremendamente. Entonces mi pregunta es, en esa visita de esos centros culturales que dependen del Estado, la mayoría por cierto, ¿no notaste como una especie de descuido o de mala o de poco mantenimiento a raíz de la crisis económica que hay en Venezuela? Bueno, se habla de crisis en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y yo soy de las gentes que pienso, yo no me baso en el Producto Interno Bruto, exportaciones o precios de petróleo. Uh-huh. O sea, no es tu estándar de medida. No, mi estándar de medida es cuando el pueblo tiene algo en el estómago, que tiene que comer, uh-huh, que tiene una escuela para ir a estudiar, él y sus hijos, que tiene un hospital para ir a curar sus enfermedades físicas o mentales o espirituales. Para mí esa es una economía sana, porque las otras cuestiones de importación, exportación, el pueblo a veces no exporta más que su dolor o su sudor muchas veces. En este caso voy a hablar de México. México exporta su miseria, ¿no? Exporta su dolor y también sus ganas de liberación, sus deseos, claro, de liberarnos de ese yugo opresor de una dictadura de partido que hemos tenido. Eso se siente mucho en Houston, ¿sabes? Sí, claro. Cuando uno habla con los mexicanos, ¿no?
todos tienen esa fuerza interna que los hace estar inconformes, ¿no? Y además de tradición, es una cosa bien curiosa. Son pocos los mexicanos que uno conoce que no tienen un juicio crítico a través del sistema que impera en México, ¿no? Sí, obviamente, para no tener una opinión se necesitaría estar en estado de coma, pienso yo. Claro. Pero no darse cuenta de la situación de México es estar en estado de coma o estar muy telenoveleado o futboleado o drogado o cosa que se parezca, pienso. Claro, hay una cosa que para seguir el hilo de la conversación, poca gente sabe que en Venezuela la atención médica es gratuita, la educación es gratuita, incluyendo la universitaria y los estudios superiores universitarios. Hay el Estado tiene una estructura de que a veces la gente no lo cree. O sea, si usted vive aquí y quiere estudiar medicina y quiere que le salga gratis, váyase a Venezuela. Hablando de la escuela, la carrera de medicina o la profesión de medicina, que es pienso que es una de las carreras más humanitarias que existen en el campo académico, sí, exactamente, el comandante presidente Hugo Chávez fundó lo que es la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es una extensión de la Escuela de Medicina de Cuba. Que alberga a estudiantes de todo el mundo, desde Arabia hasta Estados Unidos. Hay estudiantes en esas escuelas. ¿Y estuviste ahorita en esa escuela? No, realmente no estuve. ¿Cómo conoces de esa escuela? Bueno, conozco por personas que han asistido a esa escuela y porque precisamente también un amigo que es nativo americano de México, él piensa enviar a su hijo a esa escuela, entonces todo eso me llevaba para Venezuela, todo eso me lleva, todos esos cambios que ha habido, además motivos muy personales también, de visitar amigos, de visitar a alguien muy especial allá en Venezuela. Bueno. Mira, Philly, yo me imagino que nuestra compañera Libertad debe estar en este momento algo así como diciendo, pongan una musiquita porque está muy serio. Entonces, bueno, una pieza del disco de Ana Cecilia. Y Filiberto me está aquí haciendo señales con la número 9. Bueno, vamos a poner la número 9, que se llama Mora Albora de Venezuela. Es una pieza de Juan Tomás Martínez, es de ritmo zumba. ¿Tú sabes lo que es el ritmo zumba? Claro, zumba, ¿no? Es otra de las cosas que me gusta, la música de nuestros pueblos en su más propicio estado, ¿no? Bueno, adelante, pues, que disfruten. Al pulso
Bueno, la verdad que una pieza bellísima, se llama Alma de Venezuela, además con un instrumento de cuerda, 4 y... El arpa. El arpa, que es muy particular de la música llanera de Venezuela. Fili, entonces, en tu viaje a Valencia, nosotros vemos en los medios de comunicación que sabemos que la gran mayoría dicen mentiras, pero ya vemos colas de personas para comprar alimentos, vemos grandes filas de personas que cuéntame, tú viste esas colas, son verdad, o sea, ¿qué fue lo que tú viste? ¿Cómo sentiste el problema del abastecimiento de las personas en la vida diaria en este viaje por Venezuela? Bueno, te voy a contestar esa pregunta enseguida, pero después te voy a platicar también mi experiencia. Viajé hace un año, exactamente hace un año viajé, y el año pasado tuve que... ¿También a Venezuela? A Venezuela. Okay. Y tuve que ir desde Cartagena de Indias, me fui por toda la frontera a pasar a Macao. En Macao creo que se llama... Maicao, que está al norte de la... Es la parte norte de La Guajira, ¿no? Exactamente, que es territorio colombiano. Uh-huh. Y fue una experiencia también muy buena, o sea, vi cosas muy diferentes, pero lo que me preguntabas tú de las colas. Sí, hay colas, Ernesto. Hay colas para sacar dinero del banco, por ejemplo. Es increíble que en un país supuestamente que vive una mala situación económica, la gente haga filas para sacar dinero del banco para sus gastos que tiene en la calle o de compras. Ahora, comí muy bien, muy sabroso. En los lugares, en cualquier lugar, cualquier restaurante. O sea, todas las cosas que tú pediste en los restaurantes las había. Exactamente, sí, por ahí no hubo crema, por ahí crema láctea, o sea, por ahí en un restaurante, pero en otros sí hubo. O sea, que tú no sentiste la falta de alimentos, digamos, la crisis de la cual hablan los medios de comunicación. No, realmente, esta vez no asistí a un supermercado, el año pasado sí. Mientras aquí se decía que no había los productos básicos. Claro. El mercado estaba tan lleno como cualquier supermercado. Me vas a hablar de eso, sobre el mercado, que es una experiencia que creo que además fuiste al mercado de Mérida, que es muy interesante. Pero que cuéntame una cosa. Bueno, no, aparentemente no te hizo falta comida, todo lo que querías lo tenías en la mano. ¿Qué tal los precios? Los precios en relación a Houston, por ejemplo. Bueno, sí, los precios están un poquito altos debido a que hay un en comparación al dólar, por ejemplo. Bueno, si llevas dólares, obviamente que el precio es menos. Para la gente piensa que es un poco caro allá, pero toda esta carestía... ¿Cuánto gastaste tú, por ejemplo, para dormir en habitaciones? Bueno, o sea, ¿cuánto en todos estos 15 días estuviste, creo, o sea, no sé cuánto tiempo estuviste. Más o menos como 10 días estuve. ¿Y cuánto gastaste en hoteles, por ejemplo? Caray, Ernesto, es difícil figurar ahorita, ¿no? Pero más o menos... Al cambio en dólares. Al cambio de dólar sería lo mismo que ir a México, más o menos, aproximadamente. Serían unos $25 por noche. Claro. En un hotel realmente no de 5 o 6 estrellas, porque hay una cosa que yo aquí o donde esté trato de que lo que yo traigo en el bolsillo, o sea, el dinero, mis finanzas, que vayan a una gente del pueblo. Claro. Que no vayan a cadenas internacionales monopolizadoras. Claro, tú siempre tratas de gastar el sitio donde... sí, claro. Cuando hago compras trato de comprarle a quien produce también aquí, a donde yo esté. Bueno, pero eso es una manera de vivir, eso es una manera de ver la realidad que en donde a quien le pagas es quien realmente la necesita. Exactamente, probablemente sea porque yo vengo de una familia campesina indígena, ¿no? Claro. Entonces nosotros sabemos lo que es la producción, cuánto cuesta producir la comida y realmente quién es el que gana. Entonces en México le llamamos coyotaje. Le llamamos coyotaje a quien revende. Entonces es el problema que está teniendo Venezuela. Por un lado están los empresarios grandes de la comida, como compañías como La Polar. Ellos esconden los productos para después subirlos de precio.
Y es una cuestión tan... Eso se llama acaparar, ¿no? Acaparar. Ahora, eso sucedió también en Chile. En Chile, en el periodo de Allende. O sea, esas estrategias de acaparamiento basado en las mafias, ¿no? Sí, claro. Los jóvenes hoy en día no conocen esa parte, esas estrategias de guerras suaves. Sí, donde como no pueden invadir militarmente o no lo quieren hacer o quieren hacer las cosas de otra manera, entonces comienzan una guerra de cuarta generación, y es crear escasez de productos. Exactamente, propician los medios para que haya inconformidad en la gente y la gente se levante contra el gobierno en turno. Pero yo vi mucha gente en Venezuela que están conscientes de que la carestía, la falta de alimentos que no están en los estantes es a causa de los grandes empresarios. Y la gente está consciente de eso. Sí, mucha gente está consciente en eso. ¿Tuvo que ver con ese estado de conciencia o es el aparataje didáctico, de acción didáctica que el gobierno tiene en el país? Bueno, en esta ocasión voy a hablar así un poquito más de Venezuela, como si fuera de allá, pues, como dice la canción, aunque no nací allá, pero claro. Es un país donde la gente en verdad es tan amigable, se siente uno bien, se siente uno como en casa. Entonces, si nos pone, es que a mí siempre me gusta viajar un poquito a la historia. Antes de que entrara Chávez al poder, se dio el Caracazo, ¿no? Claro que fue un intento de quebrar, digamos, el hilo democrático basado en la lucha contra el sistema, porque la explotación y la pobreza y el hambre. Venezuela tenía un 80% de exactamente pobreza en el año 94, creo que es lo que se dice, es lo que fue. Yo lo recuerdo y era así. Es lo que fue y es lo que no se dice. Entonces llega Hugo Chávez Frías, un militar con una tremenda conciencia social, con un gran amor para su pueblo, y él empezó a cambiar todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién fueron los que se dañaron de esos cambios? Él dañó a los bolsillos de una oligarquía petrolera que había nacido por el petróleo y sus negocios, ¿no? Un reducido grupo de gentes, y esos son los que siguen todavía ellos pugnando por esos sabotajes a este gobierno democrático. Venezuela está en un proceso democrático de democratización y de independencia, y obviamente que los primeros en saltar va a ser la oligarquía nacional, que son los que están tratando de toda esta carestía, todo este, entre comillas, falta de alimentos. Realmente a mí lo que me explicaron y lo que vi es que esconden cosas tan así que se necesitan como jabón, shampoo, y después llegan y ya cuando lo sacan pequeñas cantidades y dicen, ok, sí hay, pero cuesta tanto. Mira, ya vamos a hablar de la extracción, porque la extracción es un problema de seguridad nacional. La extracción es un problema de seguridad nacional porque la seguridad alimentaria de un pueblo es parte de la seguridad nacional. Claro, definitivamente. Y eso tiene mucho que ver con los problemas que hay en este momento en la frontera y entre Colombia y Venezuela y la extracción. Pero antes de abordar eso quería preguntarte, ¿te sentiste amenazado en Venezuela o tuviste problemas de seguridad? ¿Te robaron o algo de bueno, yo nací en uno de los países, nací en un país, ya que estamos hablando aquí de la patria grande de Latinoamérica, Via Yala, como le nombramos nosotros los que creemos en una patria grande. Yo nací en un estado que ha estado en conflicto todo el tiempo. Primero fue el conflicto de las luchas pues libertarias de un estado, de una comunidad indígena. Desde muy temprana edad supe de cómo hubo una lucha contra un cacique allá en los años 50, 60, que el pueblo lo tumbó del poder. Y después los primeros movimientos estudiantiles de México de los años 60 ocurrieron en la capital de ese estado, por ahí por el 66, 65. Cosa que yo escuchaba las pláticas de los grandes, como le decimos a los ancianos de mi comunidad, esas eran las noticias que me llegaban.
Después vino el narcotráfico y las desapariciones y las matanzas que están ocurriendo y los secuestros, robos. Entonces realmente cuando yo voy a México siento la presión, siento esa angustia de la gente, esa desconfianza. Y obviamente que en Venezuela existe esa también, esa presión que hay por la inseguridad. Pero realmente yo me siento más seguro en Venezuela, o sea, no temo, por ejemplo, a la policía, no temo al ejército, que en México carteles, policía y ejército es la misma cosa. Bueno, vamos a escuchar un promo y además vamos a escuchar un amigo tuyo que se llama Freddy Herrera, que conociste en Venezuela, que dicho sea de paso, para quienes nos están escuchando, Filiberto trajo como 20 CD y lo más curioso es que la mayoría de los CD tienen el sello de el Ministerio de la Cultura Popular en Venezuela. Ya vamos a hablar de todos estos CD que son del Estado. Sí, claro. Y además, sabiendo que tú eres un experto folclorista, me llamó la atención que llegaras con todo ese material. Así que bueno, continúe con nosotros. Sí, vive la luz aquí, sigue. Adiós, sí, vive la luz sigue, papá. Nos puedes ubicar y contactarnos en Facebook, Asamblea Popular de Houston, Twitter, Asamblea Houston, en Instagram, usando el hashtag Asamblea Popular de Houston. Allí podrás estar al día de todas nuestras actividades con la comunidad y nuestra esperanza por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Voy a corear en la manga en mi caballo jovenero. Le pondré la silla nueva, la cobija y la pechera y el freno mantecaleño. Me llevaré a mi morena pa' ponerle más empeño. Ella me dará el valor pa' tumbar toro más fiero. Vendrán buenos goleadores a disputar ser primero, pero yo en el pelotón apuesto hasta mi sombrero. Jinete, toro y caballo van alegrando al parrando con un ambiente fiestero. Y las muchachas bonitas le colocarán la cinta al coleador más certero. Qué linda se ve la tarde cuando el sol se va metiendo, dándole paso a la luna, las cabrillas y luceros. Un arpa que bordonea en un caney sabanero, tejiendo zumba que zumba y un recio cunavichero. Con aroma de mastranto y el lirio blanco mayero. Cuando una res relancina se salía de la madrina, había que rifa el pellejo sobre de un caballo brioso, no importa que fuera en pelo, se tumbaba y se barriaba para regresarla de nuevo. Desde entonces para acá el coleo sigue creciendo y en todas partes del mundo se ha venido difundiendo. Yo recuerdo aquellos tiempos bonitos, aquellos momentos cuando coleaba mi abuelo. De sombrero y alpargata, las mangas eran de guapa con bejuco rastrojero. No había tanto reglamento que hoy se están conociendo. Aquel estilo genuino ha invadido lo moderno, pero que viva el coleo en todito el mundo entero. Siempre lo llevo en mi sangre, igual que el folclor llanero. Filiberto, este es tu amigo Freddy Herrera. Sí, es un tremendo cantante. Tuve la gran fortuna de verlo cantar en vivo. Un tremendo improvisador también, tremendo cantante, muy auténtico.
y también los músicos, un tremendo arpista, estaba también un cuatrero o cuatrista y estaba un bandolero o bandolerista. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de música y su equivalente en México? ¿Cuál es la diferencia musical, los que usan las cuerdas, el arpa y todo eso? Y yo pienso que no hay diferencia, porque esta es música muy genuina que está expresando la vivencia de un campesino, está expresando lo que él siente, lo que ve. Yo siempre estoy muy en contra de los académicos que dan sus opiniones, y es gente que nunca ha pasado una noche caminando por la sierra o nunca ha pisado un surco con su semilla. Filiberto, pero seamos prácticos. Yo me imagino que un mexicano, digamos, que produce música de pueblo con instrumentos de cuerda, con el arpa, con un ritmo como escucha y lo siente independientemente de su calidad, y lo siente muy cerca, pero también lo siente como más ligero, como incluso hasta más desordenado desde el punto de vista la estructura musical, porque o sea, yo siento que sobre todo en el son, pues, ¿no? Hay toda una estructura muy en común, de grupo. Y es muy severo el ritmo de la música, sobre todo del sur de México, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de música, ¿no? Sí, yo pienso que sí hay sus diferencias, ¿no? Sí, definitivamente diferencias, pero la esencia es la misma. Claro. La esencia es el sentir de ese hombre del medio rural, hombre y mujer del medio rural, que expresa genuinamente, sin ninguna interferencia, sin ningún mandato de una compañía disquera, lo que tiene que cantar y decir. Claro. ¿Tú pones música, a ti te gusta la música de estas grandes empresas disqueras? No, realmente yo tengo más o menos, te diré, yo tengo escuchando música desde los 2 años más o menos. La primera música que me escuchó, que a mí me gustó, fue una pieza que se llama El Gallito, que es un son. Claro. Es un son planeco, y se me metió tanto en las venas que obviamente estamos en una cuestión global. Me gusta toda la música, pero yo trato de escuchar la música que viene de los pueblos, especialmente. Pero eso es una postura política, ¿no? Eso tiene que ver con la resistencia cultural. Bueno, obviamente que yo amo la patria grande, yo amo la Villa Yala, es mi país, es mi patria, y yo siempre digo, mi casa es México, pero mi patria es la Villa Yala, es la patria grande. Philip, para no salirnos de la línea de lo que estábamos en la seguridad, que si te sentiste amenazado en ese viaje a Venezuela. No, realmente. En medio de toda esta música, todo esto, ¿no? Viajamos de noche. Yo veía las autopistas con las casetas de cobro abandonadas, porque según las pláticas de una persona muy informada que me ha enseñado tanto, que me ha informado tanto, antes de que llegara Chávez, esos casetas de cobro era donde le cobraban al automovilista venezolano para transitar los peajes. Ajá. Que uno lo tiene que pagar aquí cada ratico en Houston, y que parece que uno, bueno, ya ni va a poder transitar de tanto que le cobran. Sí, exactamente. En México es muy cara, o sea, creo que dicen que es como la 6ª más cara del mundo, las carreteras de México. Claro. En Venezuela todo eso está abolido. Nunca tuvimos que pagar peaje en ninguna carretera. Hay ciertos pelotones del ejército, el ejército habla muy bien, saluda, la gente lo saluda. Sí, es una cosa que pasa en Venezuela, y es una cosa curiosa que pasa, que cuando uno ve un militar, uno no se siente, incluso un policía, uno no se siente agredido, e incluso la gente se saluda. Sí, claro. Hay una, o sea, además la policía no está educada para reprimir, en términos generales. Efectivamente. Pero esa es una cosa que se siente en Venezuela, y eso uno lo siente desde que Chávez llegó al poder. Exactamente, pienso que Chávez influyó de la A a la Z en una transformación en el pueblo venezolano, y obviamente lo más cercano a él probablemente fue el ejército. Entonces obviamente que hay mucho miembro del ejército que está orgulloso de haber pertenecido a
al ejército donde perteneció el presidente Chávez, y siguen con esa mística, con esa forma de ser, de servir al pueblo. Así es. Philip, entonces estamos en el estado Carabobo, en Valencia, agarraste carretera, bueno, no sentiste peligro, viajaste de noche, cosa que además quienes lo escuchen, hay muchos venezolanos que no van a creer que Filiberto viajó por carretera en las autopistas. ¿Te dirigiste después hacia dónde? Bueno, ahí cerca de Valencia hay un hermoso pueblito que se llama Tinaquillo. Tinaquillo, después pasamos por San Carlos, camino por un extremo de la gran llanura venezolana, que es de donde estamos escuchando esta música. Llegamos a Guanaré, un hermoso lugar. Tú sabes que Tinaquillo es un pueblo interesante porque en la época de la ocupación, en la época colonial, Tinaquillo se transformó en un lugar donde llegaban los españoles, llegaba la iglesia, y ahí se dio una escuela de pintura colonial con un sentido fundacional. Me explico, ahí se producía todo el arte religioso, que no era en ese sentido arte, porque a ellos no les interesaba hacer arte, a ellos les interesaba hacer unos objetos, unas imágenes para educar a la gente, para catequizarla. Exactamente. Ese Tinaquillo en Venezuela es un lugar que se caracterizó porque se producía toda la pintura colonial venezolana, y además los asentamientos indígenas venezolanos, que no son grandes en comparación a Colombia, México, a toda la cordillera andina, los asentamientos, la poca arquitectura prehispánica en Venezuela se da es en Tinaquillo, e incluso tú ves muchas personas que son de raza como asiática, pero son venezolanos porque tienen su genética indígena. Y ellos, es súper interesante, además los cuentos, la historia de la gente. Tinaquillo es un sitio con toda una historia que algún día vamos a hablar. Sí, exactamente, es un lugar mágico, su floresta, es mágico, todo, tiene una energía especial. Exacto. Entonces te fuiste a San Carlos y después te fuiste para Guanare. Guanare, pero ya estamos hablando del llano venezolano. Sí, del llano venezolano. El llano venezolano tiene, al igual que el colombiano, son grandes extensiones de tierras que nacen en montañas. Exactamente. Entonces tiene toda como una geografía, es toda una cultura, es toda una fauna, una flora muy específica, y llanos hay muy pocos en el mundo. Exacto. Hay muy pocos. Además una gente excelente, se respira la solidaridad, se respira la amistad de la gente. Tu amigo Freddy Herrera es de... Realmente no sé de dónde es. No, él es llanero, él está vestido como llanero. Obviamente es llanero, sí, por su acento y su forma de cantar muy auténtica, muy genuina, de característica de ese género musical que es la música llanera. Llegamos a Guanare. ¿Viste hambre en Guanare? En Guanare yo creo que ahí ya estaba un poco descansado, ahí tuve un desayuno, una cena tremendamente sabrosa, al día siguiente un desayuno criollo, como le llaman allá, lo típico. ¿Qué desayunaste? Bueno, yo tengo... Porque viniste más flaco incluso. O sea, y tú me has estado diciendo que allá comes muchísimo, pero viniste más flaco. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, voy a meterme un poquito con la cuestión genética. Uh-huh. Yo soy un individuo que no como carne desde hace varias décadas. Uh-huh. Y me he dedicado mucho de mi tiempo, lo he invertido en el estudio de la medicina tradicional herbolaria, así como uh-huh. las cuestiones genéticas de nuestra gente, que es la gente nativa. Entonces se habla por ahí que cuando uno empieza a comer comida nueva que nuestros abuelos no comieron, empieza uno a tener transformaciones tanto mentales como físicas. Uh-huh. Y yo siempre a donde voy trato de comer lo que se le llama criollo típico, lo que la gente ha comido por décadas. Entonces sí, eso es lo que me pasa. Si voy a México y como mucho y bajo de peso. Si voy a Venezuela como también lo que más o menos come la gente y también bajo de peso. Uh-huh. Tú sabes que en Venezuela los transgénicos están prohibidos, ¿no? Exactamente. Están prohibidos, sí. ¿no? Y eso es obra y gracia de un gobierno democrático, sí, obviamente. Sí. Están prohibidos, pero a tal punto en que es prácticamente un crimen. No, es que eso es un crimen. Exactamente, eso es un crimen. Está penalizado incluso por la ley, está penalizado y la ejercen de una manera fuerte, ¿no? El asunto de... Ahora,
esa cosa que tú estás hablando de los transgénicos y la salud y todo esto, ¿eso tiene que ver con la comida que estabas comiendo aquel día o qué? Sí, exactamente, porque ahí en Guanaré pienso que empecé ya a saborear lo que es en Venezuela, con sus arepas, con sus caraotas, que son frijoles negros, con esos huevitos ricos, con este perico que le dicen que nosotros le llamamos en México pico de gallo. Algo muy rico, con un café tremendamente sabroso, muy suave. Y no se diga la compañía que yo tenía. Yo como esos huevos aquí en Houston, yo como esos huevos naturales con animales, pero me cuestan 3 veces más. Exactamente. O sea, eso quiere decir que aquí para comer así tienes que gastar mucho más. Mucho más, exacto. Entonces, eso son las contradicciones, cosas que en Venezuela tú puedes comprar por lo menos productos enriquecidos con vitaminas, y eso es más caro. Por lo natural es más barato. Entonces, lo natural es más barato. Al revés, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde fuiste después de Guanare? Y claro, ¿tú ibas hacia dónde? ¿Tú ibas dirigiéndote desde el centro del país hacia el inicio de la cordillera de los Andes? Sí, del Espinazo de la Villa, la cordillera de los Andes. Donde se ha generado una cultura, toda una historia impresionante, sobre todo a nivel musical, instrumentos de viento, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde fuiste en la cordillera? ¿Qué pasó en eso? Bueno, de ahí de Guanare nos dirigimos a Barinas y después Barinitas y por ahí entre esos lugares hermosos de esa llanura encontramos pues se puede decir que una ofensa a la memoria de nuestros pueblos originarios. Y llegamos a un santuario de lo que se le llama Virgen en la Iglesia Católica, con un letrero muy particular que decía más o menos así, era como una orden que les daban a los nativos, y ahí está impreso dentro de este santuario, iglesia, como se le llame. Decía: vayan con los hombres blancos a que les pongan el agua bendita para que ustedes puedan entrar al cielo. Y Vamos a hacer una cosa, Filiberto. Vamos a escuchar una musiquita y un promo, y después nos vas a contar qué sentiste cuando leíste eso. Claro. ¿Ok? Okay. Mi amor, oye mi canto lejano, donde va impreso el dolor del día en que nos separamos, porque el amor que te tengo es nostálgico y extraño, que no se lo lleva el viento ni lo han borrado los años. Llaman locura este amor de amarte como te amo, llaman locura llamarte por los confines del llano, y a veces en la distancia desesperado te llamo, de tu regreso algún día vivo esperando un milagro. Y sé que el amor se acaba después que el tiempo ha pasado, pero al correr de los tiempos más te quiero y más te amo. Hay tiempos que se detienen tras de una cortina de años, donde el querer deja huella, dicen que amar no hace daño.
la distancia, ni el tiempo, ni el invierno, ni el verano, ni la luna, ni los soles, ni los caminos que han dado, ni amores que un día se fueron, ni otros tantos que han llegado, han conseguido que olvide mi cariñito adorado. Y pese en mi corazón. Si quieres contactarnos, nuestro correo electrónico es asambleapopularhouston@gmail.com. En la Asamblea Popular de Houston estamos organizando e invitando a todos los compañeros a participar al primer encuentro nacional en los Estados Unidos que se realizará en Houston este septiembre del 2015. Este encuentro nacional es una expresión de solidaridad que tiene como objetivo el intercambio y la reflexión, además de acciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México. También es una gran oportunidad para organizar a nivel nacional las estructuras asamblearias como forma de participación ciudadana en el contexto democrático estadounidense. Usted está escuchando Asamblea Popular en radio y estamos en este momento, quienes habla Ernesto León, entrevistando sobre a Filiberto Delgado y haciendo comentarios sobre Venezuela y donde nos está contando un poco sobre su viaje. Pero Filiberto fue para un pueblo y encontró una iglesia. En esa iglesia Filiberto leyó un texto. Filiberto, repítenos cuál fue el texto que leyó. Sí, el lugar es la Virgen de Coromoto. Que es la patrona, pues. Que es la patrona de Venezuela. De Venezuela, ¿no? Sí, es un impresionante monumento ahí, el santuario, que se hizo para cuando creo que vino el Santo Padre que vive en Roma, no sé cuál de ellos, pero se construyó específicamente para eso. Y entramos y a la derecha un enorme letrero que supuestamente es el mensaje que la Virgen le dio a Coromoto, que era el líder, o más bien no líder, sino el vocero de la comunidad de nativos de esa región. Le daba la orden de ve con los blancos a que te pongan el agua bendita en la cabeza para que puedas entrar al cielo. Está inscrito ahí enorme todavía esa inscripción, ese mensaje supuesto que es mensaje divino. Y pues realmente después de vivir tanto y escuchar tanta tontería y mala información sobre los pueblos nativos, pues claro. Pues dije, bueno, es natural, ¿no? Seguir siendo natural. Tú sabes, Filiberto, que Chávez fue un tipo tan inteligente y sensible, y además que llevaba a cabo, él nunca tuvo nada en contra las religiones. Todo lo contrario, él digamos, puso en orden la importancia hacia todas las religiones y los credos, y una de las primeras cosas que él hizo en el gobierno fue eliminar el subsidio del Estado a la Iglesia Católica. Entonces Chávez decía que si ellos tienen que autofinanciarse. Exacto. Entonces y además lo hizo con otras 2 o 3 religiones, y entonces a raíz de esto la Iglesia Católica formó parte y se alineó con la derecha, derecha radical, hasta el sol de hoy. Sí, exactamente. Por ejemplo, hace como 3 semanas yo leí un texto de un cura que le deseaban la muerte al presidente Nicolás Maduro. Entonces, sí, también le desearon la muerte a Chávez. Varias veces y desde el flanco religioso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿dónde está el sello? Como decía la gran Violeta Parra, ¿dónde queda el sello de su mandamiento de no matarás? Así es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Una contradicción tremenda de estos personajes religiosos, ¿no? De estos representantes religiosos, obviamente. Así es. Filiberto, llegaste a Mérida. Sí, realmente, pues fue un
un viaje por Mérida, Venezuela. Sí, Mérida, Venezuela, no al lugar de las bombas, de los bochitos, de nuestros hermanos yucatecos. No, sí llegamos, fue un viaje, obviamente, no sé cómo describirlo, son los Andes, las grandes montañas. Yo provengo de una de las partes más altas de la República Mexicana, una cordillera de la Sierra Madre del Sur. Es muy alto donde yo crecí, pero realmente es otra vivencia. Ya entramos por Santo Domingo y pasamos por Mucuraba, Mucuchi, Tabay. O sea, ya tú estás hablando de los páramos, que son unas zonas de subida, son unas zonas prácticamente difíciles, ¿no? Después de pasar Barinas, que es una parte del llano. Ahí nació Chávez. Exactamente, ahí nació la familia de Chávez. Sí, exacto. Ahí vi un tremendo monumento también a un tipo algo así parecido a Chávez, de esos que tienen esa mala costumbre de ser inmortales. Me refiero a Ernesto Guevara de la Serna. Un tremendo monumento. Hay un monumento de Ernesto Che Guevara. Sí, exactamente, por ahí. Tú sabes que en Caracas hay un monumento de Marulanda. Qué bueno. De Marulanda en Caracas, bueno. ¿no? Y entonces Leopoldo López, que es un tipo de extrema derecha, un día fue con un martillo y se montó en la estatua de Marulanda y le cayó a martillazo y se sacó fotografías, y las fotografías corrieron por el mundo. O sea, la derecha se mete con esos monumentos y se mete a estropear el patrimonio de la nación. Sí, obviamente que es un delincuente el tipo. Claro, es un delincuente. No se puede esperar algo bueno de él, ¿no? Sí, yo sí no sabía que había una estatua, un gran monumento de Ernesto Che. Sí, es muy alto, es como no sé, es alto, está muy alto, es como, no recuerdo la palabra ahorita para describir uno de esos monumentos, pero es muy alto, y arriba está ese señor de malas costumbres de ser inmortal y de ser una guía todavía para la liberación de nuestra patria grande, que se llama Ernesto Guevara de la Serna. El venezolano, hay dos cosas que le gustan mucho, y es el bolero y Ernesto Che Guevara. Esas son dos cosas que le gustan mucho a los venezolanos. Bueno, yo creo que el venezolano tiene mucho para gustarle, ¿no? Tiene esa parte mágica que son los Andes, que es donde... Eso es frío, por ahí las montañas son montañas de pico, ¿no? Mientras que la de Barinas son montañas que parecen como el lomo de una vaca. Exacto, son húmedas, que son zonas geográficas muy antiguas, ¿no? Son húmedas. Llegas a los Andes y las montañas para empezar, son de color negro y con manchas blancas de nieve, pero parecen como vidrios cortados. Exacto, por el frío, ¿no? Sí, bueno, fuimos en un tiempo en que todo era humedad, porque no hace mucho frío ahora. Claro. Entonces la estancia fue bastante agradable. Sí. Mérida es un bastión de la ultraderecha. Y utilizan la universidad se infiltran en la universidad, y entonces se genera mucha violencia, porque esa extrema derecha, además, en Mérida está combinada con el paramilitarismo. Entonces es una combinación muy explosiva, de manera que los merideños viven azotados. Pero ese azote se detuvo en estos días porque el presidente Maduro decidió cerrar la frontera, y aparentemente en los últimos días la gente, los merideños, están muy tranquilos. ¿Qué viste en Mérida? Bueno, sí, me acabas de dar un dato, ¿no?, sobre que este es un lugar de la ultraderecha. Mi impresión es que yo vi bastantes cuestiones, por ejemplo, lo que se le llama el mural o graffiti, que eran en alusión al proceso que está viviendo Venezuela, en alusión a Chávez, en alusión a Bolívar. Entonces, probablemente, como Chávez dijo sobre la oposición, está muy escuálida la oposición. Entonces, probablemente sí hace mucho ruido por tener los medios de comunicación que todavía son privados, pero realmente pienso que el sentimiento del pueblo es diferente y está con su proceso de recuperación, su proceso de independencia. Y sí, Mérida es un lugar hermoso. Fuiste al mercado. Fui al mercado. Cuando fuiste al mercado ¿cómo que se llama en México? Tianguis. Un tianguis o mercado, le decimos, exactamente. Tú como experto en tianguis en México, ¿cómo viste ese mercado?
Bueno, interesante, diferente, con un tremendo restaurante como en un cuarto piso, porque es un mercado de como de 4 o 5 pisos. Fuimos al desayuno en la parte de arriba con unos alimentos tremendamente preparados, muy sanos, muy limpios, muy criollos. Probaste el picante. Tú sabes que el picante en esa zona se hace con leche, ¿no? Sí, con leche, y creo que tiene un poco de ajo. Realmente yo soy fanático del picante por mi tradición y por cuestiones medicinales, que el picante, el chile en su estado natural tiene más vitamina C que los cítricos, pero cuando yo voy a un lugar trato de comer como come la gente, entonces ¿Por qué? Me ofrecieron Porque picante. es parte de la cultura. Por esa parte de la cultura yo quiero ser parte de donde vivo, de donde soy, entonces yo quise comer como se come en Venezuela, y tuve que pues renunciar a mi gusto por el picante. Me pareció, bueno, siempre me ha parecido una comida muy muy sana. Mira, Fili, nos quedan muy pocos minutos de programa, pero antes de finalizar, me gustaría que me dieras tu opinión o explicaras un poco sobre los bachaqueros, los paramilitares, el manejo de la moneda desde la frontera, que afecta muchísimo a Mérida, en medio de esa belleza que estás describiendo de mercado, y además basta estar en esa zona para ver la geografía, la fauna y la flora es una cosa rica, parecen como abombadas, todo es inflado, todo sí, es exacto. una combinación de selva húmeda tropical con un exceso de volúmenes de verde, ¿no? Ahora, antes de que terminemos, explícanos un poco sobre los bachaqueros, la frontera y la manipulación de la moneda desde Colombia y el paramilitarismo y el tráfico de drogas. Sí, quisiera rapidito, antes de empezar por ahí, el ir a ver yo a esta región mágica de los Andes venezolanos, ahí me hizo reconocer el amor que Simón Bolívar tenía por su pueblo, por este gran pueblo que en ese tiempo, el cruzar los Andes 2 veces, fue algo que no lo hubiera hecho cualquier persona simplemente por querer liberar a alguien. Ahí puedo comprender quién es Simón Bolívar. Caminando, además caminando. Claro. Y probablemente sin comer. Bueno, el bachaquerismo, o sea, los bachaqueros, que son el coyotaje que conocemos en México, realmente es un mal para Venezuela, porque es gente que se dedica a eso, ese es su trabajo. Ellos están asociados con los dueños de grandes almacenes para formarse y comprar, y como hacer como un grupo y sacar todo eso primero. Eso es lo que se llama la extracción, y la extracción se hace a través de mafias. Sí, y después ellos lo revenden y lo pasan a Colombia. Bueno, también mi paso por Colombia el año pasado, vi que en todos lugares hay cuadros, hay como marcos donde están vendiendo la nafta, que es la gasolina, así le dicen en esa parte, en botellas de litro de estas bebidas venenosas que son refrescos. No digo marcas porque no me importan, pero usan esas botellas para vender nafta, que es la gasolina venezolana que pasan de contrabando. O sea que la extracción es de alimentos, de productos de aseo personal. De productos de aseo personal. De contrabando. Ajá, ahora entiendo que eso ha sido como eso de alguna manera ha causado, es una cosa tan fuerte, tan grande, que creo que eso ha causado estragos en la alimentación. Exactamente, es que ahora se ha sabido que es más negocio pasar la comida venezolana a Colombia, que es inclusive un negocio más redondo que la droga que se usa por el paramilitarismo. Entonces la gente le ha dado más por el contrabando, las mafias se han metido más al contrabando de gasolina y al